A continuación vamos a explicar los siguientes ejercicios. Primero, con un grupo de personas de la empresa SA se busca encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes, vemos la tabla que nos dan. Nos preguntan, primero, ¿cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? Entonces, la población es la cantidad de errores al diligenciar el formato. La muestra es el tipo de formato. La variable es el número de errores y el tipo de variable es cuantitativa discreta. B. ¿Qué medidas de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? Justifique. Entonces, vamos a calcular la mediana y la moda. La mediana porque poseemos la información del número de errores en cada tipo de formato, lo cual me permite hacer el cálculo. Y la moda, sencillamente la hallamos viendo el número de errores y se sabe qué es lo que más se repite. C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Entonces, vamos a calcular la mediana. Tenemos el tipo de formato. Primero tenemos que hallar el número de datos que es la sumatoria de f sub i. Entonces, este es la sumatoria de f sub i. Luego calculamos la frecuencia absoluta acumulada de f sub i. Entonces, es la sumatoria de f sub i más esta para hallar el dato. Entonces decimos, colocamos aquí 14, como aquí no tenemos ningún número, colocamos 14, 14 más 8 es igual a 22, 22 más 5 es igual a 27 y así sucesivamente. Entonces decimos que n dividido en 2 es igual a 43, que es el número, la sumatoria de f sub i, dividido en 2, que es igual a 21,5. Entonces miramos la tabla de f sub i y el valor que más se aproxima a 21,5 es 22. Entonces decimos que la media está en L de inventarios. Ahora hallamos la moda. La moda es el dato que más veces se repite. Tenemos la tabla de información y nos damos cuenta que el número de errores que más veces se repite es 14. Entonces, moda es igual a L contables. Ahora nos piden, ¿se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Entonces, sí se puede porque al haber hallado la mediana, encontramos a la vez el cuartil 2 y el decil número 5. Entonces, el cuartil 2 es igual a n por 50 dividido en 100. Cuartil 2 es igual a 43, que es la sumatoria de f sub i, por 50, que es lo que equivale el cuartil 2, dividido en 100, esto es igual a 21,5. Entonces, el cuartil 2 es igual a 21,5, como lo indica aquí la tabla, el que más se aproxima es 22, entonces decimos que el cuartil 2 se encuentra en L de inventarios. Vamos a hallar el decil 5. Para hallar el decil 5, esto es igual a n por 50 dividido en 100. Decil 5 es igual a 43 por 50. El decil 2 equivale a, el decil 5 equivale al 50%, dividido entre 100 es igual a 21,5. Volvemos a la tabla. El número que más se aproxima es 22, entonces decimos que el decil 5 se encuentra en la L de inventarios. Este es el primer punto del ejercicio. Ahora vamos con el segundo punto. El segundo punto nos pide los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son, tenemos los datos 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Nos preguntan, sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Entonces, tenemos la mediana o promedio, la mediana o la moda. Entonces, para hallar la media o promedio, entonces X es igual a la sumatoria de los datos. Esto es igual a 86,75 dividido en 10. X es igual a 86,75 dividido en 10, lo que es igual a 8.67. Entonces, el promedio o la media es igual a 8,675. Para hallar la mediana, como el dato es par, entonces tenemos que calcular la posición de la mediana
que es 3.5, y le sumamos el número que le sigue. Entonces, 3.25 más 4 dividido en 2 es igual a 3,625. Entonces, la media es igual a 3,625. Y la moda es el dato que más veces se repite. Entonces, nos vamos para los datos y nos damos cuenta que el número que más veces se repite es el 3 porque está 2 veces. Entonces, la moda es igual a 3. Ahora nos dicen, ¿cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué? La media, porque calculándola tendremos el valor promedio con el cual los podremos basar para saber los demás ingresos. Ahora nos preguntan la C, ¿el 75% de la población está por debajo de qué ingresos? Entonces decimos que el 75% equivale al cuartil 3. Entonces, primero, los datos deben estar ordenados de menor a mayor. En este caso ya están ordenados. Entonces, la fórmula para hallar el cuartil 3 es igual a K por N más 1 sobre 4. N equivale a 10 porque es el número de datos y K es igual a 3, que es el cuartil 3. Entonces, cuartil 3 es igual a 3 por 10 más 1 dividido en 4, esto es igual a 33 dividido en 4, lo que es igual a 8,25. Entonces, el cuartil 3 es igual a 8,25 millones. La respuesta sería que el 75% de la población está por debajo del ingreso de 8,25 millones. Ahora nos preguntan, ¿el 30% de la población está por debajo de qué ingreso? Entonces decimos que el decil 30 equivale al decil 3. La fórmula para hallar el decil es igual a K igual a N más 1 dividido en 10. Ordenamos los datos de menor a mayor. Aquí ya están ordenados. N es igual a 10, que es el número de datos, y K es igual a 3, que es el decil 3. Entonces decimos que D3 es igual a K por N más 1 dividido en 10. D3 es igual a 3 más 10 más 1 dividido en 10 es igual a 33 dividido en 10, esto es igual a 3,3. Este producto, este resultado se convierte en 0,3. Entonces ahora hacemos un intercolado, que es la siguiente operación. Decimos que es un poco más de 3 y lo colocamos acá. Ahora le restamos el decil superior, que es este, lo ponemos acá, y le restamos el decil inferior, que es este. Entonces, y lo multiplicamos por 0,3, entonces el decil 3 es igual a 3. Bueno, el tercer ejercicio nos dice, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Nos dan a continuación la siguiente tabla. Nos preguntan, ¿cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variables se estudia? Entonces, la población son todos los pacientes que asisten a terapia. La muestra son pacientes que se eligieron, la variable es la talla y el tipo de variable es cuantitativa continua. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Entonces vamos a hallar la media o promedio. La fórmula para hallar la media es la siguiente. X es igual a N a 1 dividido en N por la sumatoria de X sub I por F sub I. Entonces, para hallar las cantidades de X sub I tenemos que hacer el siguiente paso. Es decir, sumamos las cantidades que tenemos en esta posición y las dividimos por 2 para hallar los resultados que tenemos acá, 150 y los siguientes. Y para hallar estos valores de X sub I por F sub I tenemos que multiplicar el valor de X sub I por el de F sub I, que es el siguiente, 1,950 y así sucesivamente. Esta es la sumatoria que es este valor. Entonces decimos que X es igual a 1
dividido en 69 por 11,147,5, que es igual a 161,55 centímetros. Entonces, la media es igual a 161,55 centímetros. Para hallar la mediana, la fórmula es M igual a L inferior más A, que es la amplitud, por N dividido en 2 menos F sub I menos 1 dividido en F sub I. Entonces decimos que media es igual al límite inferior más la amplitud por N dividido en 2 menos F sub I menos 1 dividido en F sub I. Entonces, límite inferior 160 más amplitud, que es la distancia que hay entre este y este. Entonces, aquí en este caso serían 10. 69 dividido en 2 menos 34. 34, ¿por qué? Porque es la frecuencia anterior, que es esta. Entonces, esto es igual, dividido en 25, esto es igual a 0,5 dividido en 25. Entonces, la media es igual a 160 más 10 por 0,5 dividido en 25, esto es igual a 160,2. La media es igual a 160,2 centímetros. Para hallar la moda, la fórmula de la moda es límite inferior más amplitud por F sub I menos F sub I menos 1 dividido entre F sub I menos F sub I menos 1 más F sub I menos F sub I más 1. Entonces decimos que la moda es igual a 160 más 10 por 25 menos 1. 25 menos 1 es la frecuencia de la clase media, que es 25, menos la frecuencia de la clase anterior, que es 21. Lo dividimos entre 25 menos 21 porque si nos damos cuenta estas dos fórmulas son iguales, más 25 menos 28. Esto es igual a 4 dividido entre 4 más 17, que es igual a 4 dividido en 21. Entonces la moda es igual a 160 más 10 por 4 dividido en 21. Esto es igual a 161,90 centímetros, que equivalen a la moda. Ahora nos piden, encuentre 3 medidas de posición. Entonces vamos allá. La primera medida de posición es el cuartil. Vamos a hallar el cuartil 3. Entonces el cuartil 3 es igual a 69 por 75 sobre 100 es igual a 51,75. Entonces F sub I menos 1 es igual a 34. F sub I es igual a 59. Límite inferior es igual a 160. La amplitud es igual a 10. Y Kn es igual a 51,75. Entonces, la fórmula para hallar el cuartil 3 es igual al límite inferior más A por Kn dividido en 4 menos F sub I menos 1 dividido en F sub I menos F sub I menos 1. Entonces, el cuartil 3 es igual a 160 más 10 por 51,75 dividido en 4 menos 34 dividido en 59 menos 34. Esto es igual a 17,75 dividido en 25. Q3 es igual a 160 más 10 por 17,75 dividido en 25. Esto es igual a 0,71. Q3 es igual a 160 más 10 por 0,71. Esto es igual a 167,1. Entonces Q3 equivale a 167,1. Para hallar un decil, el decil 2 es igual a 69 por el 20% dividido en 100. Esto es igual a 13,8. Entonces F sub I es igual a 34. F sub I menos 1 es igual a 13. El límite inferior es igual a 55. La amplitud es igual a 5 y Kn es igual a 13,8. La fórmula es dk es igual al límite inferior más amplitud
por Kn dividido en 10 menos f sub i menos 1 dividido en f sub i menos f sub i menos 1. Entonces, el decil 2 es igual a 155 más 5 por 13,8 dividido en 10 menos 13, que es igual a menos 11,62 dividido en 34 menos 13, que es igual a 21. Decil 2 es igual a 155 más 5 por menos 11,62 dividido en 21, esto es igual a menos 0,55. El decil 2 es igual a 155 más 5 por menos 0,55, que es igual a menos 2,75. 155 menos 2,75 es igual a 152,25. El decil 2 es igual a 152,25. El percentil. Percentil 71 es igual a 69 por 71 dividido en 100. Esto es igual a 48,99. F sub i menos 1 es igual a 34. F sub i es igual a 59. Límite inferior es igual a 160. Amplitud es igual a 10 y Kn es igual a 48,99. La fórmula para hallar el percentil es igual al límite inferior más amplitud por Kn dividido en 100 menos f sub i menos 1 dividido en f sub i menos f sub i menos 1. Entonces 160 más 10 por 48,99 dividido en 100 menos 34 es igual a menos 33,5 dividido en 59 menos 34, esto es igual a 25. Entonces 160 más 10 dividido en menos 33,5 dividido en 25 es igual a menos 1,34. 160 más 10 por menos 1,34 es igual a menos 13,4. 160 más multiplicado por menos 13,4 es igual a 146,6. Entonces el percentil 71 vale 146,6. Y las conclusiones que saqué es que el cuartil número es el mismo número que la mediana. El decil 5 es el mismo que la mediana y el percentil 50 es el mismo que la mediana.